Que Dios los bendiga a todos, mis amados. Es un privilegio el volver a meditar la palabra de nuestro Dios. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su casa. Dios bendiga su vida y su familia. Vamos a hablar acerca del por qué vienen muchas maldiciones a la vida del hombre. El por qué hay muchos problemas, muchas consecuencias, que es producto nada más de la desobediencia. Cuando el hombre no quiere obedecer la voz de Dios e ignora sus estatutos, en el caminar traerá consecuencias a su vida. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel lo había sacado de la esclavitud de Egipto y lo llevaba a su tierra prometida, le dio leyes, le dio estatutos, pero también Dios quería hacer pacto con este pueblo y para ello Dios decretó ciertas condiciones que tenían que cumplir el pueblo de Dios. Y dentro de ellas estaba el escoger vivir obedeciendo a Dios, el cual traería muchas bendiciones a la vida del hombre, pero también estaba el seguir la vida de su propio corazón, los deseos de su carne, y para ello tenía que desobedecer. Pero ambas cosas traerían un resultado. El que vive en la voluntad de Dios y el que hace la voluntad de Dios, que es obediente, que cree que Dios es su Señor y que Dios está con él y que debe de obedecer a la palabra de Dios, pues traerá sobre su vida bendiciones. Por eso es que en el capítulo 28 de Deuteronomio encontramos esta cita en donde vemos el contraste de la obediencia y de la desobediencia. Hay dos resultados. El obedecer trae un resultado, pero también la desobediencia traerá a nosotros alguna consecuencia. Vamos a empezar con lo que son las bendiciones de la obediencia. Dice el versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Hay una condicionante para encontrar la bendición, y esa condicionante es que yo sea obediente, que yo entienda que Dios quiere bendecirme. Amados amigos, Dios quiere la bendición para nuestras vidas, pero en nosotros está el alcanzarlas por medio de la obediencia. Nos gustan las bendiciones, nos gusta estar bien, nos gusta que los negocios vayan bien en nuestra vida, que la familia esté bien, que los hijos estén bien, que todo camine sobre ruedas. Pero muchas veces nosotros mismos somos los culpables de que en vez de que vengan bendiciones a nuestra vida, vienen las maldiciones por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa de no oír la voz de Dios. Muchos ignoran esta palabra de Dios, muchos no quieren saber nada de ella, muchos dicen que eso es muy aburrido, no es conmigo, no me gusta, mas sin embargo, el no obedecer la palabra de Dios traerá consecuencias. Solo hay algo que puede quitarlo y es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es lo contrario de la desobediencia. Y como lo volvemos a repetir, las dos cosas traen resultados a nuestra vida. Dice el versículo 1 en el cual acabamos de iniciar: acontecerá que si oyeres atentamente. Lo primero que usted y yo debemos de hacer es poner atención. No al que está predicando, no al que está enfrente, sino a alguien que es superior a nosotros, y ese es Dios. Usted no me va a poner atención a mí. Usted debe de ponerle atención a quien le creó. Usted fue creado por Dios. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Usted es una creación de Dios, al igual que yo, pero necesitamos ser obedientes a nuestro Creador. Y eso es lo que Dios le estaba demandando al pueblo de Israel. Dice el versículo 1, si acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, después de poner atención, ¿qué queda? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Yo no solo debo de escuchar la voz de Dios, sino que la debo de guardar, atesorarla dentro de mi corazón
Y lo tercero es ponerlo por obra. 3 cosas que yo debo de hacer para ser bendecido es poner atención a la palabra de Dios, guardarla dentro de mi corazón y ponerla por obra. Esas 3 cosas es necesario que el hombre las haga. Es necesario que yo esté atento a lo que Dios quiere decirme, pero yo no solo voy a decir amén por lo que estoy escuchando y dice, no, si lo que la Biblia dice es verdad. No solo basta con eso, es necesario guardar eso dentro de nuestro corazón y también ponerlo por obra. Son las 3 cosas que van a traer bendiciones a la vida del hombre. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también hay una recompensa. Esta es la promesa. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios quiere bendecir al hombre, sí, pero el hombre necesita oír su voz, guardarla y ponerla por obra. Cuando eso suceda en mi vida, entonces también Dios hará algo para mí. Él me exaltará, Él me pondrá en alto, y no solamente eso, traerá sobre mí muchas bendiciones, como lo está escrito en el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esa es la clave, amado amigo, oír la voz de Dios. Por mucho tiempo el hombre ha vivido errante, porque ha querido. Por mucho tiempo nosotros los seres humanos nos gusta ir en contra de la voluntad de Dios y eso ha traído graves consecuencias a la humanidad. Dice el versículo 3 que cuando yo oiga la voz de Dios, ponga atención a su palabra, guarde esa palabra en mi corazón y la ponga por obra, empezará Dios a fluir en bendición en mi vida. No solo se trata de decir yo voy a una iglesia, yo tengo una religión. No, si yo creo en Diosito, no solo basta con eso. Es necesario oír la voz de Dios, como también es necesario guardarla y ponerla por obra. ¿Para qué? Para que esto traiga un resultado de bendición a mi vida, que empieza en el versículo 3 diciendo así: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, benditas serán todas tus canastas de arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Parece ser que la victoria de Dios estará sobre la vida del hombre. ¿Cuándo estará la victoria de Dios sobre mí? Cuando yo sea obediente. Cuando Dios me traerá bendición a mi vida, a mis hijos, a mis negocios, a mi trabajo. Cuando seré prosperado, cuando sea obediente. Entonces, mis amados, el hombre necesita cambiar, ser obediente a Dios, porque eso es lo que tiene a este mundo bajo maldición. Dice el versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Pero todas esas promesas son para aquellos que debemos de oír la palabra de Dios, de guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Para ellos que vendrán todas esas bendiciones. Pero el tema del por qué es que hay maldición en esta tierra. ¿Por qué es que estamos en oprobio? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque el hombre no ha hecho esto, no ha oído la voz de Dios, no la ha guardado. Como no conoce la voz de Dios, ¿cómo la va a guardar? Y lo peor de todo, no la pone por obra. Pero usted que tiene la vida hasta el día de hoy, mi amado amigo y mi amado hermano, de ahora en adelante, si quiere, pruebe. Oiga la voz de Dios, guárdela en su corazón y póngala por obra y se dará cuenta que Dios bendecirá grandemente su vida. Pero alguien puede decir, no, yo no quiero saber nada de Dios. Eso es lo que traerá un resultado contrario a la bendición. Y el resultado contrario a la bendición es áspero, es doloroso, es fuerte, pero es necesario conocerlo. Está en el versículo 15 en adelante donde iniciamos la meditación. Dice el capítulo 28 de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá. ¿Qué pasa si yo no oigo la voz de Dios? ¿Qué pasa si digo, no quiero oír nada de palabra de Dios, eso de estar diciendo amén, de estar cantando, no me gusta, no soy de eso, no me puedo adaptar a eso? Bueno, cada quien es libre de tomar
su propia decisión. Pero mi deber es decirle que eso traerá un resultado a su vida. Eso le traerá o una bendición o le traerá una maldición. Y aquí es la respuesta del por qué el mundo hoy está bajo esa maldición de esa enfermedad, bajo la maldición de la escasez, bajo la maldición del hambre, bajo la maldición de muchas cosas, porque se dejó de oír la voz de Dios. Por consecuencia, vinieron hacia nosotros muchas maldiciones. Las que están escritas en el versículo 15, dolorosas, fuertes, pero como no obedecemos a Dios, esto es lo que nos pasa. Versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Llegarán los juicios de Dios? Sí. Nada puede evitar los juicios de Dios. Nada ni nadie. No lo puedo evitar yo, no lo puede evitar ningún gobierno, ninguna institución puede evitar que los juicios de Dios vengan sobre la tierra por causa de algo, de la desobediencia. La carta a los romanos, por si alguno dice, usted está hablando de la ley que Dios dio por medio de Moisés a Israel. Pues déjeme decirle, mi amado, que en la carta a los romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice algo muy parecido. Porque la paga del pecado es muerte. Así lo dice literalmente. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Siempre están las dos opciones. La paga de mi pecado traerá consecuencias, pero la dádiva de Dios me da vida. Pero ¿qué tengo que hacer para encontrar la dádiva de Dios? Vivir en el camino que Él quiere que yo viva. Ese es el deseo de Dios. Pero como yo no quiero obedecer a Dios, ni me gusta escuchar la palabra de Dios, ni mucho menos me gusta guardarla, continuamente lo voy a hacer. Me gusta hacer todo lo contrario. ¿Sabe qué vendrá sobre mi vida? Lo que está escrito en el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres, esto es lo contrario, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y eso es lo que no nos gusta. ¿Sabe qué le ha pasado a la humanidad? La desobediencia ha empezado a traerle consecuencias. Ha empezado a alcanzarnos las maldiciones. ¿Por qué? Porque fuimos desobedientes. Porque no nos gustó cuando se nos predica la palabra de Dios. No nos gusta obedecer a todos, incluyendo los que vamos a la iglesia, los que nos congregamos. No nos gusta hacer la voluntad de Dios, pero démonos cuenta, amados hermanos, que si no obedecemos la palabra de Dios, traerá graves consecuencias a nuestra vida. Y lo peor es que traerá maldiciones. No son bonitas las maldiciones, yo no me gustan las maldiciones, pero es necesario que yo escuche la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario vendrán sobre mí todas estas maldiciones. Hay una lista muy grande que yo le voy a invitar, si usted tiene Biblia, cualquier tipo de versión, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo del 16 hasta el versículo 68, aparece una lista larga de muchas maldiciones. ¿Sabe por qué? Por desobedientes. Porque no nos gusta oír la voz de Dios. Uy, Dios guarde que nos vayan a decir que nos invitan a ir a algún lugar a escuchar la palabra de Dios. No nos gusta. Y dice el versículo 16, mire, empieza. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. ¿Qué quiere decir? Que tanto aquella persona que vive en un lugar, ya sea el campo, ya sea la ciudad, pero si no somos obedientes a la voz de Dios, vendrá sobre nosotros la maldición. Vendrá sobre mí si yo no obedezco a la palabra de Dios. Si yo me retiro de la palabra de Dios y no obedezco, traerá sobre mí una consecuencia. Y esa es la que me está dictando el libro de Deuteronomio. Seré maldito en la ciudad, será maldito en el campo. También dice el 17, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Sabe qué significa maldita tu canasta? Habrá escasez. Y cuando hay escasez, por consecuencia hay hambre. ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Hay escasez? Sí la hay. ¿Por qué razón? Porque el hombre ha sido desobediente. Porque somos desobedientes. No nos gusta. Nos incluimos nosotros. No nos gusta oír la voz de Dios. Y eso está trayendo maldición.
Y si leemos una lista tan grande que sale, nos da hasta terror. Y vea lo que dice: maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Le estaba hablando a un pueblo en aquel que no habían empresas, que no habían negocios como los que hay hoy. Pero cuando se habla acerca del fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, está hablando de los agricultores que sembraban pero no podían cosechar nada por causa de que había sido un pueblo desobediente, y eso traería sequía, eso traería maldición sobre la tierra. La maldición ha venido sobre la tierra por una sola causa, y es que el hombre es desobediente. Pero ¿cómo nos quitamos todas estas maldiciones? ¿Cómo podemos evadirlas? ¿Cómo poder encontrar una ruta en la cual no encontramos esta lista tan grande? Pasándonos al lado de los obedientes. Pasándonos al lado de los que Dios quiere bendecir. Si todos los hombres se arrepintieran y cambiaran su forma de vivir, Dios también cambiara la maldición que está sobre esta tierra. Pero como el hombre no quiere saber nada de Dios, eso es lo duro. Y por eso sigue una lista tan grande en el versículo 19, sigue y dice: maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. No es que yo esté maldiciendo, cualquiera puede pensar, el hermano le ha agarrado de maldecir a la gente. No, esa es una palabra que Dios nos está hablando a todos. Si usted, por eso le invito a que busque en su Biblia, en el capítulo 28, versículo del 15 en adelante de Deuteronomio, encontramos esa lista de maldiciones. Pero yo sé que no queremos esas maldiciones, yo sé que no queremos vivir así. Nadie quiere vivir enfermo, nadie quiere vivir escaso, nadie quiere vivir en una vida de desgracia. Nadie. Si usted me lo pregunta a mí, no quisiera vivir así. Pero si yo me aparto de Dios, eso vendrá sobre mi vida. Si nos apartamos de Dios, mis amados, lo que nos espera es una larga lista de muchas maldiciones. Y podemos seguir, versículo 20, y Jehová enviará contra ti, vea qué duro, maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Aquí está el problema, ¿verdad? El mismo versículo 20 dice la razón por la que han venido estos problemas. ¿Por qué? Porque las obras de los hombres son malas. Porque el hombre no hace la voluntad de Dios. Y no solamente eso, aquí aparece algo de lo que se está dando en este tiempo, en el versículo 21. Quiero que lo lea, por favor. Dice así: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezca. Parece ser que es lo que está pasando, ¿verdad? Nadie esperaba el coronavirus. De repente apareció. Mire, uno celebrando, que estaba terminando el año y en China empezaban a enfermarse. De repente, repentinamente vienen estas consecuencias por una sola razón: la desobediencia. Lo dice la Biblia. No me lo estoy inventando. El versículo 22 dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy? Hoy el mundo está colapsado. La economía no tiene solución. Muchos no nos damos cuenta que esto solo lo puede detener Dios. Pero ¿hay algo que podemos hacer nosotros? Sí. ¿Hay algo que pueda hacer el hombre para cambiar esto? Claro. Y eso está en el capítulo 30. Por favor, busque Deuteronomio capítulo 30, porque si seguimos esa lista nos vamos a dar cuenta que es muy grande, ¿verdad? Muy fea que estemos hablando de las maldiciones, pero son la consecuencia de nuestra desobediencia, ¿verdad? ¿Y qué hago para cambiar? ¿Cómo puedo yo ser parte para hacer que las cosas cambien en esta tierra? Bueno, el capítulo 30 nos vuelve a dar un consejo. Aparte de ser obedientes, si ya hemos caído en pecado, y de lo cual todos hemos sido parte, todos hemos sido desobedientes, la cura para esto está en el capítulo 30 de Deuteronomio, en donde dice así:
Lo puede leer conmigo. Capítulo 30, versículo 1 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿cuáles? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está la sanidad, ¿o no? Ahí está la sanidad. Yo quiero que Dios obre y quite esta enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Esa es la única cura, mis amados. Esa es la única forma como el hombre puede cambiar las circunstancias. Si esto ha venido por causa de desobediencia, si esto ha venido para que nosotros nos volvamos a Dios, pues aprovechemos esa oportunidad. Porque eso es lo que está sucediendo. Muchos hablan, y usted, amado hermano y amigo, es testigo, de que dicen, el mundo ya no va a ser igual después de esta enfermedad. No debería. ¿Por qué? Porque el hombre debería de ser mejor. El hombre debería de dejar el pecado. El hombre debería de dejar el orgullo, la arrogancia, la altivez y el volverse a Dios para que las cosas cambien. Eso debería de suceder. Yo debería de ser una mejor persona, yo debería de ser un mejor padre, yo debería de ser un mejor hijo. Eso es lo que me toca a mí. Y cada quien de nosotros debemos de ver en qué área nosotros también necesitamos dar señal de arrepentimiento. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 30, cuando dice el versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Necesitamos convertirnos. Necesitamos, la palabra conversión quiere decir cambiar, quiere decir ser transformados, ser renovados. Jesús habló de esto también. Pero ya vamos a llegar a ese texto donde Jesús hablaba acerca del arrepentimiento y acerca del reino de los cielos. Ahora, mi amado hermano, mi amado amigo, la palabra de Dios nos está desnudando el por qué estamos bajo esta dificultad, por causa de la desobediencia. Nos ha mostrado las dos opciones. La primera, en la cual el panorama era toda una bendición, donde todo nos iba a salir bien, había una condicionante. La condicionante era obedecer la palabra de Dios. Pero como hicimos lo contrario, no oímos palabra de Dios, no guardamos palabra de Dios, ni mucho menos la practicamos, vienen todas esas consecuencias. Pero aquí está la sanidad, mi amado. Hermano, amigo, que nos escucha en esta hermosa hora. ¿Hay esperanza? Sí, siempre y cuando nos volvamos a Dios. Siempre y cuando nuestro corazón se convierta. Siempre y cuando nuestra mirada ya no sea en lo terrenal, sino en lo que Dios quiere, en la vida eterna. Cuando nosotros empecemos a poner en nuestro corazón a Dios en primer lugar, entonces las cosas van a cambiar. Dice el versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos. No solo se trata de mí, se trata de que toda la familia busque a Dios. Toda la familia debe de rendirse a Dios. Toda la familia debe de reconocer que hay un solo Dios. Pero lastimosamente la humanidad ha sido desobediente. El niño crece rebelde, no obedece a sus padres. Cuando llega joven, hace lo que le da la gana. Y piensa solamente en el placer terrenal porque cree que la vida no se le va a terminar y le da rienda suelta a todas las libertinajes que hay en la vida humana. Y termina siendo desobediente. Y termina diciendo, no, que todavía no. Todavía no es el tiempo para que yo vaya y busque de Dios. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo, tú y tus hijos. Todos necesitamos ser convertidos. Cuando eso suceda, empezará Dios a obrar, empezará Dios a cambiar las circunstancias. Y eso nos lo muestra el versículo 3, cuando dice, entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde
te hubiere esparcido Jehová, tu Dios. Cuando yo me convierta, cuando yo cambie, cuando yo sea transformado, cuando yo me rinda a Él, entonces también las cosas van a empezar a cambiar. La Biblia es clara y no se equivoca. Ahora dice el capítulo 30 siempre, versículo 8, y dice así: y tú volverás y oirás, aquí está nuevamente el mandamiento, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. El consejo es el mismo, si se da cuenta. No es que sea repetitivo, porque es el libro de Deuteronomio quien lo está ratificando. En el capítulo 28 le hablaba claramente al pueblo diciendo: si oyereis, guardares y pusieres por obra. Ya en el capítulo 30, cuando ya el hombre quizás ya ha desobedecido, pero tiene una alternativa, cuando el hombre vuelve a Dios, tiene que hacer lo mismo. Eso es lo que nos está dictaminando el versículo 8, cuando nos dice: y tú volvieres a oír y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y te hará Jehová tu Dios, mire qué lindo, en toda obra de tus manos, te hará abundar. Queremos que Dios vuelva a prosperar esta vida, queremos que Dios nos vuelva a prosperar como país, como nación, como una sola tierra. ¿Cuánto no quisiéramos que todo fuera cambiado de una forma inmediata? Dios lo puede hacer, pero necesitamos nosotros también convertirnos. Cuando suceda nuestra conversión, cuando nos volvamos a Dios, la palabra de Dios misma garantiza que Dios también cambiará esa circunstancia. Lo dice el versículo 9: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La forma como yo debo de convertirme no solamente del diente al labio. La forma de la cual Dios me está demandando es una conversión completa. De palabra, pero también de hecho. Dios quiere un cambio en mi vida, no solamente que yo lo diga, sino que lo viva también. Ese es el llamado de atención que Dios nos ha hecho. Esa es la forma como nosotros podemos cambiar. Muchos dirán: pero usted está hablando acerca de lo que decía la ley de Moisés en tiempo antiguo. Bueno, si usted cree que solamente Jehová Dios hablaba acerca de conversión, le tengo una noticia. En el Evangelio encontramos también esta palabra. La buena nueva de salvación, que es lo que significa evangelio, nos habla acerca de la necesidad de poner a Dios primero en nuestras vidas. Y si usted no lo cree, por favor busque el capítulo 7 del libro del Evangelio según San Mateo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 33 del Evangelio según San Mateo. Para que usted no vaya a pensar que solo he utilizado el Antiguo Testamento y piense que solamente era la ley. No, Jesús mismo habló de establecer prioridades. Jesús mismo habló de la necesidad de poner a Dios primero. Dice el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, versículo 33. ¿Lo puede leer conmigo? Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién está hablando estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. No es ya Moisés, no es ninguno de los apóstoles. Es el mismo Señor Jesucristo quien nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, lo vuelvo a repetir: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas van a ser añadidas? El vestido, la comida, las cosas de esta tierra. Lo primero que el hombre debería de buscar es a Dios, porque Jesús mismo lo está diciendo. La gente se afana, vea cómo
andamos todos rebuscándonos y nos vemos en la calle y decimos, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Por aquí en la rebusca. ¿En la rebusca de qué? De las cosas terrenales. En la rebusca de las tortillitas, en la rebusca de los frijolitos, cuando lo primero que debemos de hacer es buscar el reino de Dios. No es que no vamos a trabajar, en ninguna manera. La Biblia no está hablando acerca de eso. Está hablando de que en nuestro corazón la prioridad debe de ser Dios. Pero el hombre se materializó. El hombre se puso en primer lugar él, sus necesidades, y él siempre, y por tercer lugar, siempre él. Y eso es lo que nos trajo esta consecuencia. Jesús hablaba acerca de la necesidad de buscar primeramente el reino de los cielos. Entonces, es necesario, mis amados, que entendamos que Jesús habló de arrepentimiento también. En el capítulo 4 del mismo Evangelio, según San Mateo, con esto voy a ir terminando, cuando Jesús inicia su ministerio, habla acerca de esto. Capítulo 4, versículo 17. No sé si lo tiene. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Oiga lo que dijo Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús hablaba de arrepentimiento? Porque sabía que el hombre vivía una vida apartada de Dios. El hombre en su agenda está solamente él. Nosotros tenemos una agenda. Tenemos nuestras prioridades y muchas veces no es Dios la prioridad. Muchas veces la prioridad somos nosotros. Mas Dios quiere que aprendamos a vivir buscando primeramente de su misericordia. La palabra de Dios nos ha desnudado en esta tarde. Nos ha hecho ver el camino del bien, nos ha hecho ver las consecuencias de la desobediencia, pero también, si aún hemos desobedecido, nos ha mostrado la forma de cómo volver a Dios. Y esa fórmula era convirtiéndonos de nuestros malos caminos, arrepintiéndonos. Esa es la palabra que Dios tenía para nosotros, mis amados. Es necesario buscar a Dios. No es la única vez en la cual Jesús habló acerca de la necesidad de arrepentirnos para buscar el reino de los cielos. No es la única vez. Jesús lo mencionó en todos sus evangelios. Hablaba acerca de la necesidad de arrepentirse. Juan, antes de Jesús, habló del arrepentimiento. Es necesario cambiar. Es necesario dejarnos moldear por Dios. Es necesario entonces obedecer a Dios, porque la desobediencia ya vimos que trae consecuencias. Y si ya vivimos en las consecuencias, ¿hay oportunidad? Sí. ¿Cuál? La de ser nuevamente convertidos. La de volver a Dios, que esa es la única que trae bendición para nuestra vida. Mis amados hermanos, amigos que nos han escuchado esta tarde, este mensaje no es con el fin de dañar su susceptibilidad en ninguna manera. Es necesario predicar la verdad de Dios, y la verdad de Dios es esa. Si el hombre oye la palabra de Dios, la guarda dentro de su corazón y la pone por obra, el hombre es bendecido delante de Dios y delante de los hombres. Pero si yo oigo la palabra de Dios, no la guardo y desobedezco a Dios, las consecuencias vienen sobre mi vida. Pero ahora Dios me ha desnudado y me ha hecho ver que la desobediencia me trae maldición. Y la única cura, la única sanidad para quitar las maldiciones, ¿cuál era? El arrepentimiento. Lo habló Moisés y lo habló nuestro Señor Jesucristo. Lo hablaba Moisés para decir que Jehová estaba pidiendo arrepentimiento, pero Jesús mismo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted quisiera en esta hora reconocer a Jesús como el Señor de su vida y dar esa señal de arrepentimiento, yo le invito. Yo no le estoy invitando a que se adhiera a nuestra congregación. Le estoy invitando a que se convierta y que se entregue al único que puede salvar su vida, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí donde está, yo voy a hacer una oración en la que usted por fe empiece a vivir la nueva vida en Cristo. Si usted lo quisiera hacer,
Repita conmigo esta sencilla oración diciéndole: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Por mis pecados fuiste crucificado. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando muera pueda entrar a tu presencia, al reino de los cielos. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de todos aquellos que han hecho esta oración. Le damos la